tenemos una Volkswagen, una camioneta. Y Volkswagen. ¿Qué pasa? ¿Denuncia, no? Sí. Sauber. Esta viene por el detalle de que cuando está caliente, ya la temperatura de funcionamiento empieza a marcar baja presión de aceite. Entonces el switch interruptor, que es este, no percibe presión y por lo ende no hay continuidad de la masa de chasis y no llega al clúster. Bueno, ya por acá hicimos la prueba con la pera anterior, con esta. Esta es la que tenía anteriormente. Y estas peras son normalmente abiertas, por lo que con el switch abierto, allá con el switch pasado o en posición on, no manda ninguna señal hacia el clúster. Estas son distintas a las peras o switch de presión de aceite convencionales, que son switch normalmente cerrados, que permiten el paso de una masa de chasis hacia el clúster para encender el diodo LED de la luz de aceite. Pero en este caso es abierta, ella es abierta, un interruptor abierto. Entonces ella puede pasar la señal de la masa de chasis a través de que la recoge a través de este tornillo, ¿no? Y permite el paso de esa masa de chasis a través de este pin que está acá adentro hacia el cableado, hacia el clúster. Entonces esta perita no lo estaba haciendo, no había continuidad. Cuando había presión de aceite aproximadamente de 1 bar, no había continuidad, por lo que en el tablero empezaba a marcar baja presión de aceite. Ya he instalado una nueva. Está. Por supuesto la he colocado, como está desconectada del bloque del motor, he colocado una masa de chasis directamente al cuerpo o al tornillo de la perita del switch, para simular la recolección de la masa de chasis del bloque del motor. Y ahí está conectado el arnés o la pacha la pacha que lleva el cableado de masa de chasis al clúster. Entonces acá estamos todavía no hemos entrado a nivel de temperatura de funcionamiento. Las pruebas apenas las podemos hacer cuando entre los 80 o 85 grados, pero ahí tenemos aproximadamente, a ver, 1.3, 1.2, 1.25 bares aproximadamente. ¿Okay? Entonces vamos a esperar que esto caliente a 80% y hacemos la prueba. Desconectamos este arnés de acá y con la lámpara verificamos que tengamos señal de masa de chasis en el pin de acá, lo que nos indica que la presión mueve el interruptor y permite el paso de corriente, en este caso negativo, a través del pin. Eso es lo que vamos a probar ahora. Okay, continuando con el video, aquí ya estamos a 90 grados. Vamos a ir al vehículo acá adentro. Anteriormente ya a esta temperatura empezaba a marcar bajo nivel de presión de aceite, y vamos a empezar a subir las revoluciones. Más o menos a 2000 revoluciones ya encendí el testigo de falta de presión de aceite. Entonces vamos acá, hasta ahora vamos bien, no hay ningún testigo, y vamos a subir un poco más las revoluciones del motor, a exigirle más para que el motor caliente lo más suficiente. Y ahí vemos que no hay
no hay indicativo de luz de presión de aceite. Anteriormente, inmediatamente ya al pasar las 2000 revoluciones, ya aparecía el indicativo de falta de presión de aceite. Igual vamos acá. Vamos nuevamente acá. Vamos al motor. Y aquí tengo instalada el switch de presión de aceite. Y básicamente, si está encendido el vehículo, hay continuidad de masa de chasis desde este tornillo hasta el pin de acá, lo que le manda masa de chasis al clúster. Entonces vamos a desconectar acá esta pacha, este arnés, y vamos con la lámpara a verificar si tenemos masa de chasis acá. Si tenemos masa de chasis, quedaría por acá. En este caso quedaría resuelto. Vamos a hacer eso. Aquí ya he desconectado el arnés y con nuestra lámpara vamos a verificar que en el pin se alumbra verde. Ahí es alumbra verde, pero no está fuerte. Debe alumbrar muy fuerte. Se alumbra verde, entonces tenemos continuidad.